Buenos días, después de haber visto lo que son los cálculos de radioenlace para línea de vista y zona de Fresnel, hoy vamos a continuar con pérdida en el espacio libre. El espacio libre son las condiciones ideales donde no afecta nada. Sin embargo, en el espacio libre, porque hay electrones, y por el principio de Haynes, la onda pierde potencia porque va esparciéndose en una región mayor a medida que se aleja de la antena transmisora. Hemos visto cómo cada punto se vuelve un frente de onda y se va esparciendo. Esta forma de atenuación se conoce como pérdida del espacio libre. ¿Qué es una antena o radiador isotrópico? Para hablar de las pérdidas que sufren las antenas hay que tener algo con que compararlo. Eso algo es la antena o el radiador isotrópico, que es una antena omnidireccional perfecta que supuestamente eh, radia energía eléctrica en todas las direcciones de la misma forma. Es una antena imaginaria omnidireccional que irradia potencia en forma de esfera perfectamente uniforme con la misma intensidad en todas las direcciones. Como dice acá, es imaginaria, es algo idealista, que no existe realmente. Bien, ¿cuál es la densidad de potencia del radiador isotrópico? Si se dibujara una esfera concéntrica radiador, toda la energía radiada pasaría por una superficie de la esfera. En consecuencia, la densidad de potencia sería la potencia radiada o transmitida entre el área y la superficie de la esfera. Entonces, la densidad de potencia transmitida en el área, que se mide en watts por metro cuadrado, esta S sub I es la potencia de transmisión dividido entre 4pi por R al cuadrado, donde R viene a ser la distancia radial desde el centro del radiador hasta donde acaba el círculo. Bien, así como hay pérdidas, también hay ganancias. ¿Cómo se interpreta la ganancia de una antena? La antena se diseña para que radie más potencia en una dirección que en otra. Decíamos, el radiador isotrópico era un radiador omnidireccional que en, radiaba todo en la misma intensidad, pero una antena real tiene una zona donde radia más energía que el resto. Se dice que tiene mayor ganancia en dirección de la máxima radiación cuando se compara con un radiador isotrópico. No se trata de una ganancia en el sentido que tiene la amplificación, sino es una ganancia en el sentido del diseño propio de la antena. Acá tenemos un diagrama de radiación y vemos cómo en esta dirección, esta antena que es una Yagi o directiva, tiene más potencia. También podemos tener dipolo y la omnidireccional que es relativamente una circunferencia. Tenemos acá diferentes, esta tabla es muy interesante, sáquenle una captura. Eh, tenemos acá la ganancia que tiene la antena. Una isotrópica tiene una ganancia de 1, es decir, todo multiplicado por 1 da el mismo resultado nada más. Acá tenemos el área efectiva, pero más nos interesa para nosotros, para telecomunicaciones, la ganancia. Un dipolo lazo infinitesimal tiene una ganancia de 1,5, un dipolo de media onda 1,65, un cornete optimizado, este depende de su área de la boca A, va a ser 10 veces esa área de la boca dividida entre la longitud de onda al cuadrado. La parabólica o reflectora con área de carátula A va a ser 7 por A dividido entre la longitud de onda. Y el torniquete, dos dipolos cruzados alimentados 90 grados fuera de fase, 1,15. Bien, continuando con la pérdida del espacio libre, hablaremos de las antenas omnidireccionales. Tenemos el dipolo estándar y la directiva. El dipolo estándar es una doble antena, ya, es decir, son como dos varillas concéntricas. Y si nosotros vemos en el plano vertical, cada varilla tiene una radiación. Si vemos en el plano horizontal, se ve circular todo, que cubierta, ¿no? Y en realidad, si lo vemos en tercera dimensión, tiene una forma de una dona, ¿ya?
Con los brazos son puntos sordos hacia donde no radia. Se la usa también como punto de comparación. ¿Por qué se utiliza la dipolo estándar como comparativa? Igual que la isotrópica, porque es una antena que es real, que se puede construir. Tenemos la antena directiva, que es bastante utilizada últimamente en telecomunicaciones para hacer radioenlace a larga distancia punto a punto, que tiene un patrón de radiación similar a un cono de una proyección. Tenemos, por ejemplo, la bocina, el Yagi. Acá tenemos el lóbulo principal, donde radia, en el plano vertical, y tiene el lóbulo secundario. El plano horizontal también tiene, ¿no?, un lóbulo principal y lóbulo secundario un poco más lóbulos, pero más chiquitito, así que afectan menos. Estos patrones de radiación, ¿para qué sirve? Sirve para tener una idea de apuntamiento de la antena cuando hacemos el diseño. Es decir, que yo quiero, ¿no? Quiero algo omnidireccional, va a tener una menor distancia, pero va a cubrir un área relativamente similar en todas direcciones, o quiero algo que tenga mayor potencia, pero va a estar dirigido hacia un segmento. Por ejemplo, este de acá, dipolo omnio, se puede utilizar para un access point que va a cubrir una casa. Y este de acá, una directiva, es para un enlace punto a punto de larga distancia. Por ejemplo, un enlace entre Cochabamba y Santa Cruz. Necesitaría algo así. Bien, ¿qué podemos decir sobre la ganancia de la antena transmisora? Ya hemos visto la ganancia. Ahora vamos a hablar de la ganancia de la antena transmisora. Es la razón entre la densidad de potencia en la dirección de radiación y la que radiaría un radiador isotrópico con la misma potencia radiada o transmitida, ¿no? Entonces, es decir, es una comparativa entre la radiación de máxima, la densidad de potencia en la dirección de máxima radiación contra la densidad de potencia que tendrías con el radiador isotrópico. Entonces tenemos esta fórmula y después reemplazando tenemos esta de acá, ¿no? 4pi por r al cuadrado sobre s entre p sub t, donde S viene a ser la densidad de potencia de la radiación de máxima dirección, P sub T, potencia de transmisión. S sub I es la potencia isotrópica, P sub T, potencia radial transmitida, R, distancia radial de la antena transmisora en metro. Ganancia del dipolo estándar. El dipolo estándar radia 1,64 veces con mayor intensidad en la dirección de máxima radiación que un radiador isotrópico. Por tanto, su ganancia va a ser 10 veces el logaritmo de 1,64, que va a ser 2,15 dBi. Ganancia del dipolo estándar va a ser 10 por el logaritmo de 1,64, 2,15 dBi. ¿Dónde sale este número, 1,64? Aquí previamente, si nos fijamos, acá tenemos el 1,64, ¿no? Esta tabla que le decía. Ahí tenemos, sacando solamente el 10 logaritmo, tenemos la ganancia. Ese 1,64 ya no es la ganancia, pero si queremos unidades logarítmicas, sacamos 10 veces el logaritmo. ¿Cuál es la ganancia de la antena receptora? La ganancia de la antena receptora depende del área de absorción. Mientras mayor sea el área de absorción, va a tener mayor posibilidad de tener mayor ganancia, ¿no? La antena receptora, dependiendo de su plato o dependiendo de su panel, mientras más grande sea, va a tener mayor ganancia. La antena receptora absorbe parte de la potencia que pasa por ella. Por lo tanto, es razonable pensar que absorbe más potencia si es más grande, porque cubre un área más grande. Es más eficiente para absorber potencia desde una dirección que de otra. Así como cuando hablábamos de transmisión, en recepción también hay una directividad de la antena. Es decir, esa directividad me dice en qué dirección la antena tiene más recepción, ¿no? Según su diagrama de radiación.
La ganancia es la misma si la antena se utiliza para recibir o para transmitir. Normalmente una antena, según como esté diseñada, va a ser la misma para transmitir o recibir. Su ganancia va a ser la misma, ¿no? Entonces eso le va a dar el fabricante, esos datos. Tenemos acá cuál es el área de absorción de la antena. Es el área de la cual se extrae potencia frente a la onda para entregarla al receptor. El área equivalente a absorción va a ser potencia de recepción sobre, ¿no? La densidad de potencia en la dirección de máxima radiación. Entonces tenemos acá este es el área equivalente de absorción. Si nosotros reemplazamos esta S por los datos anteriores, tenemos que el área equivalente de absorción va a ser pi cuadrado sobre 4, perdón, longitud de onda al cuadrado sobre 4pi por la ganancia de recepción, ¿no? Reemplazando con los datos previamente. Con base a la teoría electromagnética, se demuestra que el área equivalente depende de la ganancia de la antena y de la longitud de onda. Bien, cuando hablamos nosotros de pérdida en el espacio libre, la clave, la clave para lo que son el diseño del balance de enlace, la clave para el diseño de radioenlaces, es esta fórmula, que es la ecuación de transmisión de Friis. ¿Qué es lo que establece Friis? Establece la pérdida en el espacio libre. Es decir, la razón entre la potencia recibida y la potencia transmitida. La ecuación se obtiene al combinar las ecuaciones de las ganancias de las dos antenas. Bien, reemplazando las ecuaciones previamente vistas de ganancia, recepción y transmisión, se tiene esta relación. Pero tengo que entender yo esto desde un punto de vista lógico para después verlo desde un punto de vista matemático. ¿Qué es la pérdida en el espacio libre? Es la división entre la potencia de transmisión, de recepción y la de transmisión. ¿Cuál de estas dos viene a ser la potencia total? La potencia total va a ser la potencia entregada, es decir, la potencia de transmisión. De eso va a llegar una parte. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre, si yo digo, yo entrego como potencia de transmisión 10 watts y me llega 5 watts, ¿cuál viene a ser mi pérdida? A ver, ¿cuánto viene a ser mis pérdidas? Ya, muy 5. bien, ¿no? 5 watts. O si hablamos en porcentaje, como es lo que calcula esta fórmula, estamos hablando del 50%, ¿no? De pérdida. Entonces, se reemplaza y se tiene estos valores que son más fáciles utilizar esta ecuación más larga que esta de acá. Vamos a verlo después. Tenemos acá PR, potencia recibida, PT, potencia transmitida, todo en watts. GT y GR, ganancia de la antena transmisora y ganancia de la antena receptora, respectivamente. Lambda, longitud de onda en metros, y R, distancia radial entre antenas. Esta distancia que hay entre las antenas de acá, ¿no? Entonces, en base a esa ecuación, si es que nosotros consideramos, podemos considerar dos pérdidas en el espacio libre. Podemos las pérdidas totales de transmisión o las pérdidas básicas. Para nosotros utilizar de forma matemática, se utiliza la mismo cálculo anterior, pero con el signo cambiado. Fíjense acá, este cálculo de acá, si nosotros reemplazamos, despejamos, me sale lo mismo, pero ahora, por ejemplo, la longitud de onda está abajo y la R está arriba, ¿no? La distancia. Entonces, esta potencia de transmisión dividida entre la potencia de recepción en unidades naturales, las pérdidas básicas del espacio libre, va a ser lo siguiente: 4pi por R sobre longitud de onda, y todo eso al cuadrado, ¿no? Es lo mismo que decir 16 por pi por R al cuadrado dividido entre la longitud de onda. Este de acá, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué no se consideran acá las ganancias? Porque estamos hablando de pérdidas básicas.
Las pérdidas básicas no consideran las ganancias. Ténganlo esto cuidado. ¿Ya? Las pérdidas de transmisión sí consideran las ganancias, pero las pérdidas básicas no. Si hablamos de pérdidas básicas en espacio libre que se representa con BF, o lo vamos a representar nosotros en esta materia con BF, y si lo queremos llevar a unidades naturales, a unidades logarítmicas, tendríamos que sacar 10 veces el logaritmo de este cociente o lo mismo que este cálculo. Similar a la demostración que ya hicimos anteriormente. Entonces, tenemos esta relación que las pérdidas en el espacio libre, las pérdidas básicas va a ser 92,45 más 20 veces el logaritmo de la distancia en kilómetros, más 20 veces el logaritmo de la frecuencia en gigahercios. Y si nosotros queremos hacerlo en megahercios, acá cambia, ¿no?, este valor por 32,45. Acá si se fijan, como mientras nosotros tenemos menos, menos frecuencia, hay también menos pérdidas, menos atenuación. También cuando yo tengo menos frecuencia, yo puedo llegar a mayor distancia porque tengo menor atenuación. Ahora, normalmente la ecuación de pérdida, las pérdidas básicas solo es para antenas isotrópicas que son ideales. Pero para antenas reales, para cualquier tipo de antena, se utiliza la pérdida de transmisión al espacio libre, que son similares a las pérdidas básicas, pero que consideran las ganancias, tanto de transmisión como recepción, en base a esta fórmula previa. Pasa esto de acá, esto lo vuelca, ¿ya? Y tiene estas ganancias que están abajo, si se fijan. Es la misma que esta fórmula, esta de aquí, pero multiplicando por las ganancias abajo. Ahora, si yo saco 10 veces el logaritmo de esto, porque este 4 se vuelve 16, este pi al cuadrado, r cuadrado, longitud de onda al cuadrado por las ganancias, se obtiene esta fórmula bastante conocida, que viene a ser las pérdidas de transmisión en el espacio libre. Las pérdidas totales de transmisión del espacio libre, es decir, espacio libre sin considerar otros factores como la lluvia o la densidad, etcétera, que después vamos a ver en otros modelos cuando se hace el cálculo de balance de enlace con modelos de propagación, es igual a la misma fórmula, fíjense, que teníamos de las pérdidas básicas, pero consideramos ahora las ganancias. Estas ganancias, como son divisores acá, acá son restas. Es decir, que en realidad, ya sea que en gigas o en megas, la pérdida de transmisión del espacio libre va a ser igual a las pérdidas básicas del espacio libre menos ganancia de transmisión menos ganancia de recepción, ¿no? Esta fórmula es la que utilizamos para calcular las pérdidas totales. Ahora, cuando se hace un balance de enlace, vamos a ver a continuación que lo que importa es ver qué potencia de recepción se llega. Y obviamente la potencia de recepción va a ser la potencia de transmisión menos las pérdidas más las ganancias, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos que ver que si consideramos o no las ganancias. Si calculamos con las pérdidas con las pérdidas de transmisión, ya no se hace cálculo de ganancias, pero si se hace con las pérdidas básicas, sí se tiene que hacer el cálculo de ganancias. Después lo veremos. Para continuar con las pérdidas en el espacio libre, las antenas crean un efecto de amplificación que compensa parte de las pérdidas, ¿no? Por sus mismas características de la antena, tiene un efecto de amplificación. Las pérdidas del medio ambiente se consideran para una evaluación exacta. El margen de tolerancia contrarresta la pérdida por el medio ambiente. Hay un margen de tolerancia, se llama margen de diseño, que nosotros consideramos que va a haber pérdidas en el medio ambiente. Pérdidas básicas del medio ambiente, no estamos hablando de interferencias, ruido, ni otras cosas mecánicas, sino del medio ambiente. Entonces, utilizamos un margen de diseño que también la consideramos como una pérdida. Presupuesto de potencia. Para hallar nosotros cuánta potencia llega al receptor, se hace un proceso
el cual evalúa si el enlace es viable. Y para ello se deberá calcular las pérdidas del trayecto y conocer las características del equipamiento y las antenas. Se puede calcular de forma manual, con un Excel o directamente por un software como Radio Mobile, ¿no? O iLink o Link Planner. Acá tenemos cuáles son los pasos para calcular el presupuesto de potencia. Tenemos acá la potencia de transmisión, es la especificada del fabricante del transmisor, generalmente más de 30 miliwatts. Sensibilidad del receptor, la especifica también el fabricante del equipo. Es el nivel mínimo de potencia que debe recibir para determinada calidad. Generalmente el rango va a estar entre menos 75 a menos 95 dBm. Esta sensibilidad del receptor, podemos decir otra cosa. La sensibilidad, es importante que se acuerden esto que está en rojo, es la potencia mínima que debe llegar al receptor para que el enlace sea viable. Si llega menos de la sensibilidad que indica el fabricante, su enlace no sirve porque el equipo no va a entender por más que le llegue. Algo de potencia no es suficientemente entendible para que él pueda discernir la información del ruido, por ejemplo. Entonces, primero tenemos que ver las características del equipamiento, potencia de transmisión y sensibilidad de recepción. Características de las antenas. ¿Qué vemos? Principalmente ganancia de las antenas. Las antenas son dispositivos pasivos que crean un efecto de amplificación debido a su forma física. Tienen las mismas características cuando transmiten que cuando reciben. Los omnidireccionales tienen una ganancia de 5 a 12 dBi, las sectoriales de 12 a 15 dBi, las parabólicas de 19 a 24 dBi. Entonces, nosotros hablamos de características de antenas, estamos hablando de qué ganancia es la que me da esa antena. Después yo tengo que saber las pérdidas en el trayecto. Siempre va a haber pérdida. Entonces hay pérdida en el espacio libre. ¿Por qué? Porque la onda se esparce en el espacio. Las pérdidas aumentan con la distancia y la frecuencia, pero disminuye con las ganancias de las antenas. Pérdidas del medio ambiente. La onda pierde potencia por absorción cuando pasa a través de árboles, paredes, ventanas, pisos, edificios y por dispersión y desvanecimiento debido a la multitrayectoria y a situaciones climáticas. La experiencia muestra que el margen de tolerancia de 20 dB para contrarrestar esta pérdida es lo apropiado. ¿Se acuerdan cuando nosotros utilizábamos el GPON? Decíamos un margen de tolerancia de 10. Acá en lo que es radioenlaces o redes inalámbricas es 20 dB. ¿Ya? Este es su margen de tolerancia. Tenemos acá pérdida en línea o guía. Parte de la potencia se pierde en la línea de transmisión. La pérdida para un coaxial corto con conectores es de 2 a 3 dB. Pero estos datos, obviamente, ustedes tienen que verlo el fabricante o ustedes medir con un tester o un potenciómetro cuáles son las pérdidas que tiene esto, ¿no? Y según lo que nos dice, según el material, si es guía de onda, si es que es cableado, si es que es coaxial, si es que es pertensado, etc. Bien, entonces se puede hacer la cálculo de pérdida a través de una simulación de radioenlaces que constituye automáticamente un perfil entre dos puntos. Durante la simulación se analiza la línea visual y se calcula las pérdidas en espacio libre y las debidas a otros factores como absorción de árboles, efecto de terreno, clima y además se estima la pérdida en trayecto en zonas urbanas. Radio Mobile presenta un modelo que se asemeja a la realidad y hasta se puede simular los niveles de potencia que las estaciones y las ganancias de las antenas, diseñado de tal manera el nivel de recepción que se desea. Bien, tenemos acá un perfil de Radio Mobile. Ya. Entonces, antes de continuar con lo que es multitrayectoria, voy a mostrarles cada uno de los ejercicios. Bien, entonces acá tenemos pérdida en el espacio libre. A ver esta de acá. Vamos a hacer la primera, ya para que ustedes lo vean. Dice, se suministra 100 watts de potencia a un radiador isotrópico.
Calcule la densidad de potencia a un punto distante de 10 kilómetros. Esto tenemos que calcular, ¿no? Densidad de potencia. Bien, acá vamos a abrir un Jamboard para hacer los cálculos. Entonces acá tenemos lo que vamos a calcular es la densidad de potencia isotrópica, que es igual a la potencia de transmisión dividido entre 4 pi por r al cuadrado. El ejercicio vamos a ver qué datos nos da y qué nos pide. Nos dice se suministra una potencia de 100 watts. Entonces la potencia de transmisión de 100 watts. ¿Qué más nos dice? A un radiador isotrópico, calcula la densidad de potencia a un punto distante 10 kilómetros. Mi distancia, estamos hablando de 10 kilómetros. Vamos a ver y me pide la densidad de potencia. Entonces vamos a hacer ese cálculo, ustedes también lo pueden ir haciendo. ¿No? Entonces, para esta fórmula, lo único que tenemos que variar es la R. La R tiene que estar en metros. Entonces mi R en metro va a ser 10 por 1000, 10.000, ¿no? Va a ser 10.000 metros. Entonces voy a hacer ese cálculo. Esto va a ser igual a 100 watts dividido entre 4 pi por 10.000 al cuadrado. Esto es 10 a la 10 a la 4, ¿no? A ver. Si es 10 a la 4. Si yo ese 10 a la 4 lo elevo al cuadrado, me sale 10 a la 8. Entonces acá voy a tener 10 al cuadrado, watts, dividido entre 4 pi por 10 a la 8. Acá son metros. Son metros, ¿no? Metro cuadrado sería. Bien. Haciendo yo una resta de exponente, voy a tener lo siguiente. Voy a dividir primero 1 sobre 4 pi. Voy a aplicar primero 4 pi. Pi por 4 me sale igual a 12,57. Entonces 1 sobre 12,57 multiplicado por 10 elevado a la menos 6 watts metro cuadrado. ¿Cuánto me sale? 1 sobre
1 sobre 12,57. Calculo acá. Esto me sale 0,0796. Esto multiplicado por 10 elevado a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. Bien, esta es una respuesta, pero yo lo quiero acomodar un poquito mejor. No. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, en lo que es el Sistema Internacional de Unidades, se utiliza lo que son múltiplos de 3 para poder hacer los cálculos. Por ejemplo, mili, pico, mega, nano, kilo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si yo recorro estos dos lugares, me va a dar un menos 8. Pero si yo recorro 3 lugares, es decir, esta coma, si yo la llevo de acá hacia acá, son 3 lugares, ¿no? 3 lugares negativos que estaría recorriendo, más este negativo va a ser 9 y me conviene porque es un múltiplo de 3 para hacer mis cálculos. En realidad este podría ser, ¿no? Ya serían 0,0796 microwatts sobre metro cuadrado, pero para hacerlo un poco más elegante, podría decir que es 79,6 por 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. Cuando tienen el mismo exponente, perdón, tienen la misma base, y están multiplicándose, los exponentes se suman. Esto me da 79,6 por 10 elevado a la menos 9 y todo lo demás, ¿no? Watts sobre metro cuadrado. 10 elevado a la menos 9 es nano. Entonces esto me da 79,6 nanowatts sobre metro cuadrado. Ya, tienen una mirada. Este viene a ser ya el resultado. Y justo es el que me da el ejercicio como respuesta. Vamos a hablar del siguiente punto, que es multitrayecto. Con nosotros tenemos una transmisión de radioenlace, desgraciadamente no es ideal. Y hay multitrayecto, ya sea de onda troposférica, atmosférica, o ya sea por la misma reflexión de la Tierra, dependiendo si es que es muy baja frecuencia, como hemos visto previamente. Acá tenemos qué es multitrayectorio. Un radioenlace fijo se fija con una línea de vista libre de obstáculos. Sin embargo, adicionalmente se reciben múltiples copias de la onda, con diferentes retardos, fíjense, diferentes retardos. Debido a la reflexión de la atmósfera que dobla a la Tierra, la trayectoria de la onda, a la trayectoria de la onda, o por la reflexión causada por la superficie del suelo. La longitud de onda resultante, la onda resultante será mayor
o menor que la directa dependiendo de la diferencia en la longitud de los trayectos de la onda directa y la refractada y reflejada, es decir, habrá una amplificación o anulación parcial, desvanecimiento de la onda. Normalmente la onda refractada o reflejada va a ser menor y casi siempre va a haber un desvanecimiento, pocas veces va a haber un aporte. Una onda directa se cancela parcialmente por refracciones y reflexiones desde el suelo o agua. Acá tenemos nosotros la onda refractada por la atmósfera, que está arriba, la onda directa, que es la que a nosotros nos interesa, y la onda reflejada por el suelo. Por eso aquí hay multitrayectoria, ¿no? 3 trayectos para una sola onda. ¿Cómo se controla el desvanecimiento por multitrayectoria? Existen 2 métodos básicos para tratar el desvanecimiento por multitrayectoria: sobreconstruir el sistema o técnicas de diversidad. ¿Qué significa sobreconstruir el sistema? Se incrementa la potencia del transmisor, la ganancia de la antena o la sensibilidad para obtener un margen de desvanecimiento de por lo menos 20 dB, lo que queremos, ¿no? Entonces, es ponerle, en otras palabras, mejor hardware al sistema ese, sobreconstruir el sistema. ¿Qué significa técnicas de diversidad? Esto viene a ver desde el punto de vista lógico-matemático. Por ejemplo, se puede obtener diversidad de frecuencia, utilizar 2 frecuencias. La diferencia en longitudes de onda entre las longitudes de las trayectorias es diferente en cada frecuencia, requiere 2 transmisores y 2 receptores separados de frecuencia, por lo menos un 5%. Puede haber también diversidad de espacio, utiliza 2 antenas montadas una sobre otra en la misma torre. La diferencia entre las longitudes de las trayectorias es diferente para cada antena. Se requiere que las antenas estén separadas 200 longitudes de onda o más entre ellas. ¿Han visto ustedes en algunas radiobases que hay múltiples antenas que apuntan en la misma dirección, separadas en 200 longitudes de onda o más? De la antena, obviamente, 200 suena mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una frecuencia de giga, la longitud de onda, ¿qué va a ser? Va a ser micro, ¿no? Y micro por 200 te va a dar 2 metros, 10 metros. Entonces, te va a dar metro. Y para antenas de microondas. Entonces, podemos nosotros sobreconstruir el sistema, ponerle mejor hardware, con mayor potencia, mayor ganancia, o podemos tener técnicas de diversidad de frecuencia, utilizando 2 o más dos frecuencias, pero van a necesitar más emisores y transmisores en la misma antena, o diversidad de espacio, utilizar más antenas, ya separadas por 200 longitudes de onda o más. No se puede aplicar estas técnicas cuando la superficie reflectora es el agua, debido a que el viento la mantiene en movimiento. Estas técnicas de diversidad se utilizan para cuando se está haciendo un radioenlace totalmente terrestre y que no hay agua que rebote, sino rebota sobre el suelo. El suelo es una superficie fija, en cambio el agua con el viento cambia, ¿no? Por el movimiento. El desvanecimiento de la onda puede llegar hasta los 20 dB. Multitrayectoria en comunicaciones móviles. ¿Qué pasa con el ambiente móvil? O sea, cuando ustedes utilizan el celular, por ejemplo. El ambiente móvil es portátil y móvil, ¿no? El auto, por ejemplo, el celular está en el auto y se va a mover. En comunicaciones móviles, la multitrayectoria es primordial. Las superficies reflectoras las proporcionan los rasgos estructurales y topográficos del ambiente. Los efectos se controlan con antenas inteligentes. Acá el receptor tiene que tener una antena que vaya viendo, a veces inclusive tiene que hacer handover o roaming entre diferentes radiobases y tiene que ver con qué potencia le llega cada una de las ondas, ¿no? Y poder elegir la que mejor le parezca. Ya, entonces tenemos acá que eso lo hace con una antena inteligente que toma la elección. La antena inteligente controla la amplitud y fase de las ondas recibidas hasta obtener una óptima recepción y superar inclusive los límites de la línea de vista cuando se dispone de superficie de potencia, de suficiente potencia. También nosotros podemos utilizar lo que se está utilizando actualmente y se va a utilizar en los sistemas que vienen,
que se llaman los sistemas MIMO. Múltiple input, múltiple output o múltiples antenas de entrada y múltiples antenas de salida. Si ustedes se fijan en su modem, en su router inalámbrico de 802.11n, tenemos mínimo 2 o 3 antenas y cada una de esas antenas tiene adentro un array de antenas. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples antenas de recepción y de transmisión. Ahora con la 5G lo que viene es el mismo masivo, donde en cada edificio va a haber un montón de antenas para que no tengan mucha potencia y no dañen la salud. Entonces, MIMO es una tecnología de antenas inteligentes que utiliza varias antenas de transmisor y receptor. Capitaliza los beneficios de la multitrayectoria. A una antena le llegan algunas señales mejor que a otras entre el receptor y el transmisor, y la diversidad de espacio para conseguir una mayor velocidad y alcance del que se consigue con antenas tradicionales. Mismo hoy se utiliza en las redes Wi-Fi, en la tecnología 4G, WiMAX y LTE. Un enlace sin línea de vista es posible gracias a MIMO porque va a tener múltiples rebotes y alguno de ellos lo va a captar. Obviamente, siempre va a ser mejor si tiene línea de vista. Bien, empecemos ahora con el segundo punto del tema, que viene a ser los balances de enlace y modelos de propagación. En este punto se ve deterioros de la señal, balance de enlace y modelos de propagación. Deterioros de las señales son sobre todo atenuación, distorsión y ruido. Balance de enlace es el cálculo si vemos si la potencia de recepción es por lo menos mayor a la potencia de transmisión. Modelos de propagación son diferentes cálculos, ya sea empírico o analítico, que se ha hecho para controlar, para ver qué cantidad de pérdida hay en los ambientes urbanos o semiurbanos, y con esa pérdida se calcula el balance de enlace. Porque bueno, podemos hacer un balance de enlace fácilmente con la fórmula de Friis. Tenemos la pérdida, tenemos ganancia, tenemos potencia y sabemos cuál es la potencia de recepción y calculamos si es que esa es mayor o igual a la sensibilidad que me dice el fabricante. Pero sin embargo, esos cálculos pues no consideran, solo consideran distancia, frecuencia, longitud de onda, pero no consideran, por ejemplo, si hay tráfico, no consideran si hay edificios, todas esas cosas que son urbanas. Eso lo hacen los modelos de propagación. Bien, empecemos con los deterioros de la señal. Tenemos deterioro de transmisión, la atenuación, distorsión y el ruido. ¿Qué pasa con los deterioros de transmisión? Pasa cuando lo que se envía no es lo que se recibe, eso es un deterioro, ¿no? Cuando lo que envía el transmisor no es lo que recibe el receptor, sino algo un poco dañado, un poco modificado. Ocurre porque los medios de transmisión por los que viajan las señales no son perfectos. Estas imperfecciones causan deterioros en las señales. Significa, por tanto, que la señal transmitida y recibida son distintas. Habitualmente ocurren tres tipos de deterioro de la señal. Atenuación, que es que la señal se va haciendo más chiquitita, va perdiendo potencia, por lo que cada vez que rebota en un punto del espacio, se va amplificando el espacio por donde incide. Tenemos distorsión, cuando hay algún tipo de rebote o algún cambio de la densidad del material por donde viaja la onda. Y tenemos ruido, ya que viene a ser un factor indeseado que existe siempre en el medio ambiente, que existe siempre en los elementos de transmisión, etc. Estos son los elementos de un sistema de transmisión. Tenemos una fuente de información que genera un mensaje, un transductor que lo eleva a la señal de entrada del transmisor, viaja por el aire, por el medio de transmisión, llega al receptor, esto produce una señal de salida, el transductor lo lleva directamente al destinatario. Pero acá en el medio de transmisión, en el aire, en nuestro caso de las ondas electromagnéticas, pasa algo, ¿no? Entre la señal emitida y recibida hay atenuación, distorsión y ruido que perjudica, que hace que la señal transmitida tenga un deterioro y no sea la misma que la señal recibida. Entonces vamos a hablar de atenuación. ¿Qué es la atenuación? Significa pérdida de energía, potencia. Cuando una señal viaja a través de un medio de transmisión, pierde algo de su energía debido a las imperfecciones o a las características del medio de transmisión. Fíjese, debido a las imperfecciones o características del medio de transmisión. Motivo de la pérdida de energía:
En la línea de transmisión de cobre para trenzado coaxial se debe a la resistencia eléctrica en estos medios. En fibra óptica, a la dispersión de la luz que se produce cuando el rayo de luz choca contra una impureza de la fibra y se dispersa en todas direcciones, perdiendo energía, la energía óptica, ¿no? Y en ondas de radio, al esparcimiento de la onda radiada. Cada onda va a ir chocando, ¿no?, con algunos elementos y va haciendo esparciéndose y va perdiendo, atenuándose, perdiendo potencia. La onda pierde energía electromagnética porque se esparce en el espacio. La pérdida aumenta con la distancia y la frecuencia. Esto nos dice Heine, ¿no? Para mantener la energía de la señal se utilizan amplificadores o repetidores. Ya, cuando hablamos de atenuación, y nosotros tanto que hablamos del dB, pues vamos a hablar del origen del decibel. ¿Cuándo se origina el decibel? Se origina en los laboratorios Bell por la necesidad de definir una unidad que diera una idea de la pérdida de la potencia o atenuación. Los primeros sistemas telefónicos usaban líneas abiertas, alambres de acero paralelo de 0,9 milímetros de diámetro. Se observó que cuando se inyectaba una potencia de entrada a una frecuencia de 886 Hz, al cabo de 10 millas, la potencia se reducía a 1 sobre 10, es decir, a un 10% se reducían los 10 bits. Esta proporción de 10 a 1 entre la potencia de entrada y de salida se volvió una unidad de medida que se llamó Bell, en honor al inventor del teléfono, Alexander Graham Bell. Pero debido a la proporción 10 a 1 es grande, se dividió en unidades más pequeñas, así nació el decibel, que es 10 veces un Bell. Por eso es que nosotros sacamos logaritmos en base a 10 de todo para hallar los dB, ¿no? Porque estamos hablando de una relación 10 a 1. Aplicación del decibel. El decibel queda definido como una relación de dos potencias. Luego se lo obtiene para relacionar voltajes, corrientes o cualquier otro parámetro, pero para nosotros en telecomunicaciones lo que nos interesa es lo primero, potencia. El valor A es negativo si se ha atenuado y positivo si se ha amplificado. ¿Y cuál es esa A? La diferencia entre dos potencias. Entre una potencia 2 y una potencia 1. Si es que esto es positivo, significa que hay una ganancia. Si es que esto es negativo, significa que hay pérdida. Ya, entonces acá tenemos 100% de la potencia de entrada en las 10 millas, se obtenía 10%. Por ejemplo, acá ustedes emitían 100 watts, acá llegaba a 10. Ya, de ahí viene lo que es el decibel, 10 veces el logaritmo en base 10, ¿no? 10 veces el logaritmo viene a ser el Bell, por 10, decibel. ¿Ya? De ahí viene. Donde A es la atenuación o ganancia en dB, P1 potencia de entrada en watts y P2 potencia de salida en watts. Entonces, en la línea de transmisión, en lo que viene a ser cable, ¿cuáles son los mecanismos que hay de pérdida? Tenemos resistencia de conductores de cobre. La pérdida más obvia de una línea se debe a la resistencia de los conductores. La pérdida aumenta con la frecuencia debido al efecto Skin, que es la tendencia de la corriente a acumularse en la capa superficial de los conductores. La resistencia aumenta porque disminuye el área transversal útil del conductor, ¿no? La potencia se concentra en los extremos y fíjese que a mayor frecuencia, ¿qué es lo que pasa? Hay una acumulación de la corriente en la capa superficial. Ya no hay tanto al centro, que es donde es útil para la transmisión. Tenemos también la conductancia del dieléctrico. El dieléctrico de una línea no es perfecto y tiene resistividad infinita, por lo que parte de la corriente se fuga entre los conductores, contribuyendo a la pérdida. Si nosotros tenemos acá un dieléctrico que separa dos conductores, se fuga parte de la corriente al otro. Por eso es que cuando nosotros hacemos una conexión de datos y de corriente, tenemos que tener una separación mínima de 30 centímetros, porque si no va a haber este tipo de fuga, ¿no?, de energía. La conductancia del dieléctrico aumenta con la frecuencia. El coaxial con dieléctrico de espuma tiene menor pérdida que el que utiliza polietileno sólido. Bien, atenuación versus frecuencia. Si nosotros tenemos acá una frecuencia, a mayor frecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? La atenuación crece de forma exponencial. ¿Sí? Exponencial. En longitud de onda,
es más bien al revés hasta cierto punto, y después si ya es muy grande la frecuencia, por ejemplo, si estamos hablando de petahercios, más allá de terahercios, entonces ahí ya empieza también a atenuarse de forma exponencial, hasta ahí es el límite de fibra, ¿no? Todavía estamos por acá nosotros, en giga, todavía le queda mucho camino a la fibra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de atenuación contra la frecuencia, en la línea de transmisión, el par trenzado y el cable coaxial no se usan en frecuencia de microondas, ¿no? Porque se atenuarían demasiado, se utiliza guía de onda por eso. Al elegir una línea debe ponerse atención a las pérdidas. Recuerde que una pérdida de 3 dB en dB en una línea entre un transmisor y su antena significa que solo la mitad de la potencia del transmisor llega a la antena. El resto de la potencia circula como calor de la línea. A modo de comparación, se muestra la atenuación de algunos medios de transmisión en función de la frecuencia de operación del sistema. Acá tenemos algunos valores de atenuación típicos más comunes en enlace punto a punto de larga distancia. Par trenzado, en este radio de frecuencia, pierde 3 dB por kilómetro. Cable coaxial en este radio de frecuencia pierde 7 dB por kilómetro. Y fibra óptica en estas frecuencias que son mayores, su pérdida es mínima. Ya. La atenuación es mínima, fíjense. Entonces, obviamente fibra es mejor, aunque es relativamente más caro todavía. Cuando hablamos de atenuación, hay un elemento que se llama el amplificador que permite invertir ese efecto. Entonces se produce un efecto que se llama amplificación. Es para compensar la pérdida de energía. Se usan amplificadores para amplificar la señal. Los amplificadores usados en electrónica se especifican en dB. Por ejemplo, un amplificador de 20 dB de ganancia amplificará la señal de entrada 100 veces. En cambio, uno de 30 dB amplificará 1000 veces. No se olviden que ustedes a estos dB le tienen que sacar el antilogaritmo y ahí van a ver eso, ¿no? Acá tenemos en un punto 1, tenemos la señal original, llega a un punto 2 atenuada y el amplificador la amplifica. Obviamente esta es una amplificación perfecta. Sin embargo, el amplificador no amplifica de forma perfecta, sino también amplifica algo de ruido. ¿Qué se hace para calcular esta atenuación? Amplificación se hace suma y resta de dB. Una razón por la que los ingenieros usan dB para medir cambios de la potencia de una señal es que los dB se suman o restan cuando se miden varios puntos, en vez de estar multiplicando o dividiendo. La siguiente figura una señal que viaja de un punto 1 al 4, se atenúa al llegar al 2. Entre el 2 y el 3 se amplifica, entre el 3 y el 4 se atenúa y dice se obtienen los dB resultantes sin más que sumar los dB medidos entre cada par de puntos. El resultado es más un dB que se amplifica la señal. Ok, tenemos acá una señal que tiene un valor n de dB. Y acá, hasta el punto 2, ¿qué va a pasar? Va a haber n menos 3 dB. Pero pasa por un amplificador entre el punto 2 y 3 y hay más 7 de amplificación. Menos 3 más 7 da 4. Entonces acá estamos hablando que hay n más 4 dB. Esos 4 pasan de entre el punto 2 y 3 por una zona de pérdida, que es menos 3. 4 menos 3 da 1. En total, del punto 1 al punto 4 ha habido una amplificación de más 1 dB. N más 1. ¿Ya? ¿Entienden esta lógica? Es suma y resta de señal transmitida, ganancias, amplificaciones y atenuaciones, que son similares a ganancia y pérdida. Bien, continuando. Entonces veremos acá la atenuación por fibra, que es la pérdida de energía que sufre un rayo de luz al viajar de un extremo a otro de la fibra de vidrio. La atenuación es menor a mayor longitud de onda. Acá tenemos diferentes ventanas, no está la de 1450, y vemos que la atenuación, mientras mayor es su longitud de onda, es menor. ¿Por qué? Porque a mayor longitud de onda estamos hablando de menor frecuencia, y a menor frecuencia, menos pérdida también. Tenemos acá mecanismos de pérdida. Tenemos dispersión de la luz, pérdida por dispersión. Cuando un rayo choca con una impureza y el vidrio se dispersa en todas direcciones, representa el 96% de toda la atenuación.
Absorción de la luz. Acá tenemos una impureza. La luz es absorbida por el vidrio gracias a las propiedades químicas o impurezas naturales del vidrio, transformándose en calor. Representa entre el 3 y el 5% de la atenuación, es decir, un 4%. Mayormente va a ser pérdidas por dispersión y pocas veces por absorción. ¿Cuál es el plan de instalación de la fibra óptica? El plan de instalación se muestra la longitud del recorrido, la cantidad de empalmes, los conectores y los equipos necesarios para la terminación de la fibra en los extremos del enlace. Similar a lo que veíamos cuando hacíamos los cálculos de EIPON, acá vemos que hay diferentes pérdidas, hay empalmes, hay equipos, hay conectores, todo eso produce pérdida de lo que se transmite hasta lo que se recibe. Por razones prácticas, los cables de fibra óptica se despachan en carrete de madera de longitud que no supera los 4.000 metros. Son unos redondos los carretes y normalmente lo tiran en auto inclusive para enlaces de larga distancia para hacer su instalación. Del plan de la instalación se obtienen las pérdidas debidas a la fibra, empalmes y conectores. En los elementos como empalmes, como conectores, como splitter, se puede hacer la amplificación de la señal de fibra atenuada. Entonces, ¿cómo yo calculo esa atenuación en fibra? Con la sensibilidad del receptor, fíjense si todo es lo mismo para calcular las atenuaciones, ya sea fibra, ya sea cable. Lo que hacemos es restar pérdidas y sumar ganancias, ¿no? Es el nivel mínimo de potencia que se requiere para funcionar esa sensibilidad. Un valor típico en comunicaciones ópticas menos 28 dB es uno de los parámetros más importantes del receptor y lo especifica el fabricante. Margen del sistema es la diferencia entre la potencia recibida y la sensibilidad del receptor. Por lo general, se requiere un margen entre 5 a 10 dB para contrarrestar el deterioro de los componentes y la posibilidad de que se necesite más empalmes, por ejemplo, si se corta el cable de manera accidental. El margen del sistema es de 5 a 10 dB en fibra. En lo que es radioenlace, 20 dB. Para verificar el margen del sistema, se empieza por la potencia de transmisión en dBm, se le resta la atenuación total en dB y se compara el resultado, la potencia de recepción, con la sensibilidad del receptor, la PS. Cualquier potencia de más se llama margen del sistema. Hasta acá tenemos la potencia de transmisión, hay una atenuación o pérdida, esta es la potencia de recepción, esta es la sensibilidad y vemos cuanto más grande es la potencia de recepción que la sensibilidad, eso se llama el margen del sistema. Continuando, vamos a ver lo que más nos interesa a nosotros para esta materia, que son la atenuación en las ondas de radio. La onda en su trayectoria pierde potencia porque se esparce sobre una mayor región en el espacio a medida que se aleja de la antena transmisora. Se distinguen dos mecanismos de pérdida. ¿Cuáles son esos dos mecanismos de pérdida? Atenuación en el espacio libre y atenuación por el medio ambiente. La atenuación en el espacio libre, la onda pierde potencia porque se esparce en el espacio, la pérdida aumenta con el aumento de la distancia y la frecuencia, pero disminuye con la directividad o ganancia de la antena. El espacio libre no absorbe energía, ¿ya? Solamente estamos hablando por que se está esparciendo en el espacio la señal, por eso es que se produce pérdida en el espacio libre. Atenuación es por el medio ambiente. La onda pierde potencia por absorción cuando pasa a través de árboles, paredes, ventanas, pisos, edificios y debido a situaciones climáticas, pero también por el desvanecimiento debido a las interferencias por multitrayectoria. Entonces, para ver esas atenuaciones por el medio ambiente, lo que se hace es un margen, se le pone un margen, ¿no? Bien, ¿qué significa distorsión? Significa que la señal cambia su forma de onda, ocurre en una señal compuesta formada por distintas frecuencias. Cada componente tiene su propia velocidad de propagación. En otras palabras, los componentes de la señal en el receptor tienen fases distintas de las que tendría en el emisor. La forma de señal compuesta es, por tanto, distinta. Para contrarrestar la distorsión por el retardo, se usan técnicas de ecualización. Tenemos acá distorsión de la señal. Esta es una distorsión de una imagen.
y hay distorsión entre los diferentes medios de la transmisión. Se produce cuando hay señales compuestas. Tenemos esta señal compuesta transmitida y tienen diferentes componentes de fase. Esto es lo normal de una señal modulada. Y acá los componentes están desfasados y por lo tanto la señal compuesta, fíjese, tiene algún deterioro, ¿no? Entonces pasa esto. Se puede producir también cuando hay compresión de la información, esta distorsión. En lo que es fibra óptica se produce la distorsión modal o cromática. Cuando la fibra es multimodo, es decir, muchas longitudes de onda viajan por el mismo centro, se produce la distorsión en señal modal, de fibra óptica modal. Se manifiesta como una dispersión del pulso óptico, principalmente fibras multimodo. Se denomina así porque el rayo de luz se mueve por diferentes caminos a través del núcleo de la fibra. La causa de la dispersión modal es la propagación multimodo que ocurre en las fibras multimodo debido a los rayos de luz toman diferentes caminos a través del núcleo de la fibra y llegan a destino en diferentes tiempos causando ensanchamiento del pulso. La dispersión modal limita la velocidad de datos. Los pulsos de luz se solapan unos con otros y el receptor no los puede distinguir, por lo que estas fibras se utilizan para corta distancia. Tenemos acá los pulsos, se solapan unos con otros y el receptor no puede distinguirse. Puede ocurrir error, ¿no? Tenemos acá el umbral de decisión y acá hay un error. No sabe si esto es 0 o 1, ¿no? Entonces, esto se produce por dispersión modal. Y esta es la fibra multimodo, que tiene 3 modos, por ejemplo, para transmitir la señal. Tenemos la dispersión cromática. Esto se produce en las fibras monomodo. Se manifiesta como una dispersión del pulso óptico, principalmente en fibras monomodo. Monomodo se denomina así porque el rayo de luz se mueve en un solo camino a través del núcleo de la fibra. La causa de la dispersión cromática es el ancho espectral de la fuente. La fuente de luz, estamos hablando del electroláser, emite luces a diferentes longitudes de ondas que viajan por la fibra a diferentes velocidades y llegan a destino en diferentes tiempos, causando el ensanchamiento del pulso, el cual en todo caso es menos significativo que la dispersión modal. O sea que la dispersión cromática es menos problemática que la dispersión modal. La dispersión cromática es una característica de las fibras monomodo en las cuales se presenta. El láser tiene un ancho espectral mucho menor que el LED, por lo tanto, el láser y la fibra monomodo son aptos para transmisiones a altas velocidades y larga distancia. Tenemos acá la fibra monomodo, el pulso de luz y el pulso ensanchado que nos produce algún problema, pero es menor a lo que es la dispersión modal. Ya. Para continuar los efectos de la transmisión, ¿no? De la distorsión de transmisión, vamos a hablar del ruido. El ruido es el motivo por el que se produce la distorsión. Entonces tenemos el ruido eléctrico, se define como cualquier energía eléctrica no deseada que aparece en la frecuencia de la señal deseada e interfiere con ella perturbando la comunicación. Tenemos acá la señal limpia, el ruido y la señal con ruido, que si pasa cierto umbral puede ser más problemático, ¿no? Por eso se hace un cálculo de señal ruido. Tenemos el ruido térmico constante, que se causa por el movimiento aleatorio de los electrones en un cable o componente electrónico. Acá tenemos un ejemplo de una imagen con ruido térmico por movimiento de los electrones. Tenemos ruido impulsivo, es causado por el pico de energía alta en un periodo de tiempo muy corto que viene por líneas de potencia o de iluminación. Entonces un ruido impulsivo produce este tipo de efecto. Entonces podemos nosotros clasificar el ruido según la fuente que lo genera. Ruido externo al sistema de comunicación o ruido interno a nuestro dispositivo. El ruido eléctrico externo se produce fuera del sistema que trata la señal y se introduce en él por medio del acoplamiento eléctrico o magnético. Tenemos diferentes ruidos externos, ruido cósmico. Por ejemplo, el Sol produce este tipo de ruido. Es una poderosa fuente de radiación en un amplio intervalo de frecuencias. Las estrellas también irradian ruido que se conoce como ruido cósmico cuando se lo recibe, aunque es menos potente que el ruido del Sol.
Ruido atmosférico. Se le llama estática porque los rayos, que son una descarga de electricidad estática, son una fuente importante de ruido atmosférico. Esta perturbación se propaga a larga distancia por el espacio. Por eso cuando hay lluvia, hay más ruido, hay menos señales y se corta más el internet. Ruido impulsivo es un pico, una señal de amplitud alta en un periodo de tiempo muy corto que viene de líneas de potencia e iluminación. El ruido impulsivo inclusive puede dañar los equipos porque si va más allá del rango de la potencia que puede trabajar el sistema de comunicación. Ruido inducido se debe a fuentes externas tales como motores y electrodomésticos. Estos dispositivos actúan como antenas emisoras y el medio de transmisión como la receptora. Entonces, si nosotros tenemos una línea de transmisión y alrededor hay motores o electrodomésticos, pueden producir algún deterioro en mi señal. Ruido de interferencia o diafonía, next, near and crosstalk, se produce cuando hay un acoplamiento entre líneas que soportan las señales. Una línea actúa como una antena emisora y la otra como una receptora. Entonces estamos hablando acá de ruido de interferencia o diafonía, cuando el sistema tiene dos líneas cercanas que pueden interferirse la señal entre ellas, ¿no? Hay un cruce de señales. Tenemos el ruido eléctrico interno, se produce dentro del sistema que trata la señal en los componentes pasivos. Estos son resistores y cables. Y también en los activos, diodos y transmisores. Todos ellos pueden ser una fuente de ruido interno. Forma de ruido interno. El ruido de disparo se produce por las variaciones aleatorias en el flujo de corriente, ya sea de los electrones o huecos, en dispositivos activos como transmisores o diodos, transistores o diodos. Ruido de partición se produce en dispositivos donde una sola corriente se separa en dos o más trayectorias, por ejemplo, en un transmisor de juntura, un BJT bipolar, en donde la corriente del emisor es la suma de la corriente del colector y la base. El ruido térmico se produce por el movimiento aleatorio de los electrones en un conductor debido a la agitación térmica, que crea una señal extra no enviada originalmente por el transmisor. Por su importancia, se trata con mayor detalle, ¿no? El ruido térmico es el mayor ruido de los ruidos internos y se produce también por el calor. Tenemos ruido eléctrico correlacionado, se produce con amplificaciones no lineales de la señal y cuando distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión. Formas de ruido correlacionado. El ruido correlacionado es aquel que no es interno ni externo, sino una mezcla. Puede ser un ruido por distorsión armónica, se produce armónico por una mezcla no lineal. Y ruido por distorsión de intermodulación, se produce productos cruzados indeseables, suma o resta de frecuencias. Cuando hay ruido por distorsión de intermodulación, se produce, por ejemplo, en los sistemas modernos Wi-Fi que utilizan UFDM como multiplexación. Tenemos señales ortogonales y entre ellos a veces en paralelo, esas señales ortogonales a veces entre ellos se intermodulan, ¿no? Se cruzan entre diferentes modulaciones ortogonales. Bien, hablando un poco más a detalle del ruido térmico, podemos decir que se produce por el calor. Se llama también ruido blanco porque el movimiento aleatorio se produce en toda la frecuencia. Se genera con el movimiento aleatorio de los electrones en un conductor debido a la agitación térmica. El incremento de la temperatura incrementa el movimiento de los electrones y se produce un flujo de corriente, una corriente de flujo. El flujo de corriente es resistido, los átomos se agitan y los electrones chocan entre sí. Esta resistencia aparente del conductor produce un voltaje aleatorio que se llama ruido. Acá tenemos la potencia de ruido térmico. En 1928 Johnson demostró que la potencia de ruido producido por una fuente de ruido térmico es proporcional al producto de la temperatura por el ancho de banda útil. Esto ya lo han visto, no pues hicimos los cálculos ya de la ficha. Entonces acá tenemos el movimiento, potencia de ruido térmico, movimiento aleatorio de los electrones, tiene una corriente de ruido, una I sub n. La resistencia debido al choque de los electrones va a ser I sub n por R, eso más mi resistencia, mi voltaje de ruido. Y calculando esto, tenemos que esta intensidad por este voltaje
me da la potencia de ruido. La potencia de ruido es la constante de Boltzmann por la temperatura por el ancho de banda útil, ¿no? Esta es la fórmula que nosotros hemos utilizado previamente. Ahora, nosotros queremos saber si el ruido tiene una buena relación, se calcula la relación señal a ruido. Es la razón entre lo que se quiere que es la señal y lo que no se quiere que es el ruido. La SNR o S sobre N es una de las especificaciones más importantes de un sistema de telecomunicación analógico, que es dividir la señal contra el ruido nada más. La principal razón para calcular la potencia de ruido es para determinar el efecto que el ruido tiene sobre la señal deseada. ¿Y cómo determinamos ese efecto? Comparándola con la señal deseada. La cantidad de ruido no es lo que interesa, sino la cantidad de ruido comparada con el nivel de señal deseada. Por ejemplo, un watt, ¿será que es un ruido importante? Depende. Si mi sistema es de 100 watts de potencia, no es importante, pero mi sistema es de 5 watts de potencia, sí viene a ser importante. Entonces no importa la cantidad, sino la relación con la potencia de señal. Esta relación se abrevia como S sobre N o SNR. Es una de las especificaciones más importantes de cualquier sistema de telecomunicaciones. Aquí tenemos la fórmula para calcular la SNR, potencia media de la señal contra la potencia media de ruido. La potencia media de ruido se calcula así, ¿no? Y la potencia de la señal, pues me lo da el fabricante o de algún cálculo yo puedo hacerlo, ¿no? Relaciones SNR típicas, por ejemplo, en telefonía es de 35 dB y en televisión por cable es de 69 dB. Ahora acá tenemos la señal ruido, obviamente se saca 10 veces el logaritmo en base 10 de la señal ruido en unidades naturales. Acá tenemos una relación señal ruido alta. Si tenemos acá un ruido pequeño y una señal más ruido, pues todavía se entiende la señal. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, antes de continuar con el siguiente punto, vamos a hacer un ejercicio. Ya, vamos a hacer este ejercicio en base a la fórmula de atenuación que nosotros tenemos, que es 10 veces el logaritmo de la potencia de entrada sobre la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Bien, entonces voy a dejar de presentar este ejercicio. Una señal viaja a través de una línea de transmisión y su potencia se reduce a la mitad. Calcule la atenuación de dB. Pareciera que faltan datos, ¿no? Pero entonces nosotros sabemos que la atenuación va a ser igual ¿a qué? A 10 veces el logaritmo en base 10, no le voy a poner la base, ya, de la potencia de salida dividido entre la potencia de entrada. Bien, acá el ejercicio me dice que la potencia de entrada, no me dice nada, no me dice potencia de entrada nomás, pero me dice que la potencia, su potencia se reduce a la mitad, entonces significa que la potencia de salida, ¿cuánto va a ser? Va a ser un medio de la potencia de entrada. Eso nos está diciendo el ejercicio, ¿ya? Entonces, yo quiero calcular la atenuación. Entonces mi atenuación va a ser igual a 10 veces el logaritmo de mi potencia sub 2, que es un medio de potencia sub 1, dividido entre la potencia sub 1. Creo que puede ser así. Este de acá se va con este de acá. Y entonces mi atenuación me queda igual a 10 veces el logaritmo de un medio. Ya, entonces me sale
atenuación 10 veces el logaritmo de 0.5. Calculo ese logaritmo. Me sale mi atenuación 10 veces por menos 0,3 prácticamente. 0,03001. 0. Entonces 0,3. Si yo multiplico esto, mi atenuación me sale menos 3 dB. Y fíjese que a veces pareciera que no nos dan los datos, pero realmente nos están dando una relación. Entonces vamos a empezar con lo que es balance de enlace y modelo de propagación. Ya sabemos calcular pérdidas, ya sabemos qué atenuaciones existen. Entonces, en balance de enlace, que es lo último que se verá, vamos a ver las características de los canales móviles inalámbricos, requisitos de planificación y cálculo o estimación del balance de enlace. Características de los canales móviles inalámbricos. Cuando la señal transmitida se propaga a través de canales móviles inalámbricos, se requiere un modelo matemático con suficiente complejidad para recorrer amplia gama de efectos existentes. Es decir, como es móvil, como va por la ciudad, hay muchos efectos que va a haber ahí, entonces se requiere un modelo matemático avanzado. Se degradan las prestaciones de comunicación en relación a la propagación a través del medio guiado. Por eso siempre la señal inalámbrica tiene más problemas de degradación que una señal cableada. Aspectos característicos que tiene un canal móvil inalámbrico. La capa física de radio es un canal muy complejo y variante en el tiempo. En cambio, cuando nosotros hablamos de capa física cableada, no es muy variante en el tiempo, con muchos años varía. En cambio, por ejemplo, ahorita, con este clima, ya ha variado los radioenlaces. Algunos tal vez han perdido señales en su casa, etc. Canal compartido entre muchos usuarios, ¿ya? Entonces el canal está compartido entre muchos usuarios, el canal móvil inalámbrico. A nivel de red, ¿qué se puede ver? Localización, es decir, dónde está ubicado cada uno de los nodos receptores móviles para poder determinar qué potencia darle por qué radio base. Handover, cuando el móvil pasa de una radio base a otra, cómo entre ellas se pasa la comunicación, que hay en su base de datos de registro de las llamadas o comunicaciones establecidas, y la planificación, que me dice cómo yo debo planificar el enlace inalámbrico, el canal móvil inalámbrico, ¿no? La cantidad de repetidores, la potencia de transmisión, todo lo que viene a ser el proceso que vimos previamente, que calculábamos las diferentes pérdidas, ¿no? Entonces, en base a eso, se hace la planificación. En los canales móviles inalámbricos existen efectos nocivos para el canal móvil inalámbrico. Existe desvanecimiento de la señal por la distancia, reflexiones, obstáculos que ya lo hemos visto, interferencia intersimbólica que también hemos visto, reflexiones o por multicamino, multitrayectoria, interferencia de otras fuentes como ruido aditivo, ruido térmico, etcétera, ¿no? El terminal está en movimiento y recibe múltiples copias de la señal, es el multitrayecto. Eso también es una característica del canal móvil. Entonces debe tener un filtro para solamente quedarse con la señal principal. La señal recibida sufre variaciones, puede ser a gran escala, esta variación que es azul, o pequeña escala, que son estas variaciones rojas. Las azules se caracterizan más fácilmente, estas de acá son más predecibles que las rojas. En realidad se hace un modelo matemático con ecuación diferencial. Estos son los datos reales y esto es lo que se puede estimar a través de un modelo matemático, una aproximación. Las características de los canales móviles inalámbricos, vemos que hay lugares donde hay
donde cae toda la recepción de la señal, ¿no? Por algún obstáculo, ¿no? El movimiento. Se puede ver una degradación total, por ejemplo, esta fuente se va moviendo y llega a este punto donde no hay señal. Eso a veces nos pasa en el campo, sobre todo. Y acá tenemos que hay multitrayecto en el movimiento, ¿no? Usted está con su celular en el auto y entre los diferentes edificios va a haber un multitrayecto de la señal. ¿Cuáles son los requisitos para la planificación de un enlace? Hay que darle importancia al modelado del canal como paso previo para entender los límites de capacidad de la comunicación sobre dicho canal. Por eso nosotros vemos la potencia de transmisiones, las pérdidas del medio ambiente, las pérdidas del espacio libre y las pérdidas urbanas que vamos a ver acá en el balance de enlace. También se debe considerar el diseño de técnicas de comunicación y procesamiento de señal sobre estos canales. El modelado del canal tiene que ver la capacidad del canal, historia de la información y las técnicas de comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos de modulaciones, frecuencia y eso que es teoría de la comunicación. Y entonces ahí se implementan los sistemas reales cuando se hace esa planificación. Hay dos tipos de modelado. En banda estrecha, que es válido hasta los 100 kHz de ancho de banda, solo considera la variación espacial. Por ejemplo, cuando solo consideramos pérdidas básicas del espacio libre o pérdida de transmisión del espacio libre, es para banda estrecha, ¿no? Nosotros sabemos que esa banda estrecha, esa frecuencia pequeña, no es afectada por los obstáculos que hay. En cambio, en banda ancha tenemos que considerar el efecto de distorsión de frecuencia necesario para sistemas multimedia, que es lo que estamos transmitiendo ahorita, por ejemplo, ¿no? Yo estoy hablando y estoy presentando algo por video, utilizado para el diseño de receptores, ¿no? Y acá es lo que nosotros nos centramos actualmente como ingenieros en telecomunicaciones. Acá son los cálculos con el FRIS y acá son con los modelos de propagación para el balance de enlace. Un modelado de banda estrecha exclusivamente modela la atenuación correspondiente a cada posición. A gran escala hay áreas de 100 a de 50 a 100 longitudes de onda, de 15 a 20 metros. Cálculo de atenuación entre la estación base y el centro del área, utilizado para cálculos de planificación, dejando un margen según el modelo de área pequeña. A pequeña escala, variación de la atenuación en el interior de la zona, utilizado para el diseño de receptores y para el cálculo del margen de fading, de intermodulación o de diseño en la planificación. Bien, y acá tenemos la clave del éxito. Quiero que se aprendan, ¿ya? Quiero que se aprendan esta fórmula de memoria. Ya, esta sáquenle una fotito, no sé. Esta es la fórmula básica del balance de enlace y prácticamente es la fórmula principal de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y qué es lo que mide el balance de enlace? Es la relación que expresa la potencia disponible en el receptor en función de qué? De la potencia entregada por el transmisor, de la ganancia del transmisor y el receptor, de las diferentes pérdidas que aparecen en el trayecto del emisor al receptor. ¿Cómo se calcula la potencia de recepción? Es algo muy lógico e intuitivo. La potencia de recepción va a ser igual a la potencia de transmisión menos las pérdidas más las ganancias menos un margen, ¿no? Que le damos de diseño o de modulación para considerar ciertos errores que hay de cálculo. Ahora fíjense acá. Yo escribo acá las ganancias cuando yo considero las pérdidas básicas, que es para antena isotrópica. Pero cuando yo considero las pérdidas de transmisión, que es para todas las antenas que tienen ganancias, ya no se pone la ganancia porque están incluidas aquí. Eso tengan cuidado, ¿no? ¿Cuál de las dos fórmulas van a utilizar? Las dos son válidas. Entonces la potencia de recepción se deberá igualar a la sensibilidad del receptor indicada por el fabricante para ver si este enlace es viable. Entonces esta potencia calculada, ustedes lo igualan a la sensibilidad del receptor y si ven si esto es mayor o igual, el enlace es viable. Si esto es menor, el enlace no sirve. ¿Y cuánto debería ser mayor o igual? 20 dB, ya para comunicaciones inalámbricas. Eso me dice este margen. Acá tenemos las aclaraciones: PR potencia de recepción, PT potencia de transmisión, LBF pérdidas básicas, LTF pérdida de transmisión, GR ganancia de recepción, GT ganancia de transmisión y MD margen de desvanecimiento, diseño o intermodulación, como ustedes quieren llamarlo, pero es lo que consideramos por las fluctuaciones que va a haber con el tiempo
en el sistema de telecomunicaciones. Tenemos otros factores que pueden considerarse que intervienen en los enlaces. Tenemos potencia de ruido normalizada, la relación señal-ruido SNR o S sobre N, sistemas limitados en potencia, potencia umbral de recepción, la sensibilidad más el margen de desvanecimiento, que hemos visto, cálculo de distancia de cobertura, ecualización de balance de enlace. En interferencia también se pueden hacer algunos cálculos, por ejemplo, portadora a interferencia, el ratio entre la portadora e interferencia, C sobre I o C y R, el ratio entre la portadora y el ruido, CN o CNR, el ratio entre la señal y la interferencia, C sub I o CIR, y sistema limitado de interferencia. Sin embargo, todos estos son sustituidos de forma práctica por la relación señal-ruido. Tenemos prestaciones, esto es para sistemas digitales. Tenemos bit error radio, o BER, que ya hemos visto anteriormente, que es 10 elevado a la menos, y ahí dicen cuántos bits en cuántos bits creen que pueden pillar un error y es aceptable, ¿no? Ese es el BER. Tenemos potencia de entrada, potencia de salida, etcétera, ¿no? Esas son las prestaciones. También podemos, en vez de hallar el bit error ratio, podemos hallar la relación de error de paquete. Ya se nos diera en paquetes también en cuántos paquetes puede haber uno erróneo. Ese es el PER. Más se utiliza el BER, pero para sistemas digitales. La potencia de transmisión y la sensibilidad de recepción lo proporciona el fabricante. No se olviden, el margen de diseño se lo coloca según la experiencia del diseñador de radioenlace, la legislación o la normativa local para radioenlace. Entonces, ustedes, por la experiencia vamos a decir nosotros 20 dB. Y para fibra vamos a decir 10 dB. Pero sin embargo, el fabricante para fibra me dice 1 dB o 2 dB me dice. Y acá también me puede haber, el ATT me puede decir algo, ¿no? Que considerar, por ejemplo, para no tener una potencia demasiado grande, por ahí no me pone 20 dB, me pone 10 para que pueda utilizar, vender más frecuencia el ATT. Sin embargo, si tenemos un margen pequeño, significa que se va a degradar más rápido mi señal. Bueno, no se va a degradar más rápido, pero en menos tiempo ya no va a cumplir ese margen y mi señal va a ser inviable, ¿no? Los modelos de propagación calculan las pérdidas de diferentes perspectivas y parámetros. Lo siguiente que vamos a ver son los modelos de propagación, analíticos y empíricos, y eso se ve desde un punto de vista, urbano, ya no así en espacio libre, sino considerando edificios y considerando movilidad. Bien, eso sería la clase de hoy día. Muchas gracias.